Bueno, pues ya estamos de nuevo, redacción abierta, 7:15 de la tarde, 7:17 exactamente, y estamos, tal y como les había prometido, en presencia de José Luis Hernández Garbi. ¿Cómo estás, José Luis? Un placer estar de nuevo con todos vosotros. Bueno, yo conozco a José Luis gracias a también mi amigo Carlos Bustos, que me lo presentó, y bien, es un gran tipo, escribe muy bien y además escribe sobre asuntos muy interesantes. Hemos estado en esta redacción abierta hablando de su penúltimo libro, que se llama Magnicidio, ¿no es así? Sí, así es. Y este es su último libro, que se titula literalmente, y además existe una colección de libros con títulos muy similares. Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial. Además, la fotografía, la imagen, es una pintura, es preciosa. Ese es un oficial francés y ese es condecorando a un marine de los Estados Unidos. Y luego hay otro marine de los Estados Unidos que está consultando un diccionario de inglés-francés. Qué bonito, qué bonito. Lo voy a dejar aquí para que la cámara 3, Raquel, cuando pueda echarle un vistazo a este libro, porque merece la pena la portada. Y decía que esta editorial Almuzara, estábamos comentando durante la publicidad, que edita fantásticamente bien y que es una colección de libros cuyo principio, cuyo titular siempre empieza igual, ¿no? Esto no estaba en mi libro y son aspectos, anécdotas, la intrahistoria de diferentes momentos de la historia o de diferentes aspectos o ámbitos del mundo científico, cultural, político, antropológico. En este caso, cuéntanos, José Luis, ¿en qué consiste este libro? Vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial, tal y como les decía, pero me gustaría que ustedes conocieran un poquito este libro de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues yo creo que el contenido del libro recoge muy bien el sentido del título, ¿no? De eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, porque yo lo que he pretendido no es hacer un anecdotario, una serie de anécdotas, contar una serie de anécdotas de la Primera Guerra Mundial, sino recoger una serie de historias que son muy poco conocidas de este conflicto bélico, del conflicto de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo fijarme pues en historias humanas, en personajes. Yo cuando me refiero al libro digo que no es un libro de guerra, apenas trato de los grandes combates o de las grandes batallas o los grandes generales. Hablo de la intrahistoria, de esos personajes que muchas veces pasan desapercibidos y que quedan en un segundo lugar en la historia. Ponnos un ejemplo. Pues bueno, a mí uno de los casos que más me llamaron la atención cuando me estaba documentando a la hora de hacer el libro es el de Anna Coleman Ladd, una escultora estadounidense muy conocida en los Estados Unidos en aquella época, que decide viajar a Europa a montar, con la ayuda de la Cruz Roja norteamericana, a montar en París un taller para construir máscaras faciales para aquellos soldados que habían perdido el rostro por heridas de guerra, ¿no? Que habían quedado gravemente mutilados por culpa de las heridas sufridas durante los combates. Y esta mujer pues desarrolló una labor humanitaria, como diríamos ahora, la verdad es que muy meritoria, y ayudó a muchos de estos soldados para que recuperaran su vida. Yo estuve en la presentación de este libro de José Luis en la librería Le, el Paseo de la Castellana en Madrid, y hablaste precisamente de ese ejemplo, de esta mujer, de esta escultora, hasta el punto de que te emocionaste. Es un ejemplo de humanitarismo, de sensibilidad, de generosidad para con el prójimo, que a ti te emocionó, y entiendo que durante la escritura y la documentación también te emocionaste, ¿no? Es que hay que imaginar la historia de esos jóvenes, que bueno, nosotros cuando nos levantamos, pues lo primero que hacemos es mirarnos ante un espejo y reconocernos a nosotros mismos. Pero estos desdichados, la verdad es que hay que imaginarse perder el rostro, perder tu personalidad. Tu identidad. Tu identidad, efectivamente. Y entonces es mirarte ante un espejo y no reconocerte a ti mismo, ¿no? Hay testimonios que hablan de las familias de muchos de estos soldados que habían perdido el rostro, que bueno, pues sus mujeres les abandonaban, o sus hijos cuando los veían salían huyendo y llorando porque les daban miedo. Qué duro tiene que ser. Es muy duro, es durísimo. Muchos acabaron, decías en esa presentación del libro, en suicidios. En suicidios. Y un dato curioso, muchos claro, no tenían trabajo, y uno de los pocos empleos que pudieron encontrar era el de acomodadores de cine, porque en la oscuridad de los cinematógrafos de la época, pues pocos podían reconocer las facciones deformadas de estos hombres, ¿no? Entonces es un hecho curioso, la verdad. Otro ejemplo que, en fin, a mi juicio resalta sobre los demás en el libro, y además creo que también aludiste a él, creo que como respuesta a una pregunta en esa presentación del libro, es el de Roland Garros.
que hoy conocemos a Roland Garros como el nombre de un torneo tenístico, uno de los 4 Grand Slam del mundo, pero sin embargo este nombre tiene una historia en la Primera Guerra Mundial, una historia bien interesante. Es que es un héroe de Francia, es un héroe de Francia por la Primera Guerra Mundial. Él era sportman, como se decía en aquel entonces, a los hombres que bueno, tenían un cierto nivel económico y que dedicaban parte de su tiempo libre pues a los deportes, a las carreras de coches, a ser aviadores. Y bueno, pues Roland Garros encajaba perfectamente en este perfil, y bueno, también jugaba al tenis. Hay que recordar que Roland Garros es el inventor de un sistema durante la Primera Guerra Mundial para que los aviones franceses, en este caso, pudieran disparar a través del disco de barrido de la hélice y que las hélices no se quedaran destrozadas por culpa de los disparos, ¿no? Y bueno, pues en un momento de la Primera Guerra Mundial, Roland Garros es derribado, fallece en el transcurso de la guerra, y bueno, el gobierno francés, después de que el equipo francés de tenis ganara la Copa Davis al equipo norteamericano, en la revancha que se produce en terreno francés una vez ya acabada la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés pues decide construir unas instalaciones adecuadas a esa competición deportiva y pone como condición que se bauticen con el nombre de Roland Garros, este gran héroe de Francia. Y de ahí, pues bueno, toda esa deriva hasta hoy uno de los 4 Grand Slams del mundo. Efectivamente. Para acabar para meternos ya de lleno en la Segunda Guerra Mundial, pero una pregunta más del libro, José Luis, aunque no tiene que ver necesariamente con este libro, sino con todos los que tú escribes. A todos los que escribís libros, a todos los escritores os pregunto lo mismo. ¿Tenéis una pauta, unos horarios que os autoimponéis? Tú, en tu caso particular, ¿cuándo escribes? ¿Cómo escribes? ¿Tienes una hora? ¿Te levantas? En fin, ¿sigues una serie de pautas? Hombre, cada maestro tiene su librillo, ¿no? En tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo la verdad es que estoy dedicado de pleno a la escritura y a la literatura, no solo en el ensayo, también en el relato, la novela, incluso la poesía, ¿no? Y también el artículo periodístico. Y bueno, pues exige de mí, como es mi profesión, además de ser mi pasión, exige de mí pues dedicación prácticamente absoluta. Yo la verdad es que empiezo a escribir muy temprano, por la mañana, hago una pausa para comer. ¿A las 7 de la mañana, por ahí? Sí, 7:30 aproximadamente, muy temprano. Pero a esa hora las musas están durmiendo, pero... Bueno, ya intento que se despierten, ¿no? Ya con el desayuno y demás, pues van cogiendo un poco, se van quitando las legañas, ¿no? Y bueno, pues ya digo, hago una pausa para la hora de la comida, descanso un poco quizá, y luego lo retomo por la tarde y bueno, pues a lo mejor lo interrumpo pues para venir a programas como el tuyo o hacer presentaciones o en fin, a lo mejor otras... O para hacer el Centinela o para hacer el Centinela, en fin, ese tipo de cosas, acudir a presentaciones, en fin. Y bueno, pues sobre las 7 ya pongo punto final a la jornada laboral, como aquel que dice. Mucha gente estará pensando, pero esto no requiere de una inspiración, esto no... Sí, desde luego. Pero claro, esto parece, esta rutina de la que tú me hablas y esos horarios que te autoimpones y tan temprano, parece que choca con la inspiración de lleno. O sea, parece uno... A ver, ¿cómo lo haces? Claro, uno se pone en las 7. Otra cosa es que, como tú decías, que las musas acudan a la llamada, ¿no? Muchas veces, pues... ¿Y tienes algún truco en particular? ¿Escribir aunque no estés inspirado y luego releer? Sí, hago eso. Muchas veces lo que hago es o hacer pausas, interrumpir, lo que tú dices, o leer, o por ejemplo, si tengo entre manos un ensayo histórico, pues ir a bibliotecas, consultar documentación, que eso también me ayuda a desconectar y demás. Y bueno, pues luego, casi siempre funciona. Una vez que, por lo menos en mi caso, una vez cuando me quedo atascado en un momento determinado de lo que es la redacción de un libro, de una historia, pues siempre me viene bien desconectar durante pues, un tiempo, pues a lo mejor incluso horas, y volver a retomarlo. Y siempre funciona ese truco. ¿Crees que funciona cuando una editorial, en este caso Almuzara, te pone una fecha límite? ¿Esto funciona mejor que cuando tú escribes a tu amor? Porque por lo general, ¿este libro fue de motu propio o fue una recomendación, una sugerencia de la editorial? Fue una sugerencia de la editorial. Bueno, siempre que estás forzado por unas fechas, pues hombre, siempre los límites te exigen algo más, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de trabajar para editoriales y para editores que han sido en ese sentido muy liberales, ¿no? A mí de todas formas también me gusta organizarme, planificarme el trabajo
Y bueno, con el ensayo histórico siempre estás más limitado, ¿no? Siempre estás más limitado pues, por el tema de la documentación, hay que buscar muchos datos, hay que documentarse muy bien para no cometer ningún error y tienes unos límites muy estipulados. Algo que no ocurre cuando escribes ficción o narrativa o poesía, que la libertad pues es muchísimo mayor y tu talento, digamos, si lo tienes literario, pues está mucho menos sujeto a ataduras de ningún tipo. ¿Se puede saber, José Luis, en qué estás ahora? Pues ahora estamos ya terminando también otro libro que va a estar dedicado a, en este caso, la Guerra Civil Española, a lugares emblemáticos que bueno, pues tuvieron gran importancia durante nuestra contienda civil. Y bueno, yo no paro con el relato y con la ficción. Este fin de semana está recogiendo en Binefar un premio literario que me ha concedido el ayuntamiento de esta localidad oscense, y la verdad es que me han tratado muy bien. Desde aquí saludo Desde luego a los vecinos y de Binefar, que se han portado muy bien con nosotros. ¿Y que era un relato corto? Era un relato corto. Además es curioso, está basado en una historia, está basado en la Primera Guerra Mundial. La verdad es que me sirvió de inspiración y bueno, pues es una historia de ficción que tiene que ver también con el caso que hemos comentado de Anna Coleman, aunque yo me he permitido fabular sobre ese tema y bueno, pues el jurado de Binefar, del premio literario de la ciudad de Binefar, pues tengo el honor de que lo considerara merecedor del premio. No es tu único premio literario, según leo aquí. O sea, has ganado un montón de premios, entre ellos Premio Algaba, prestigioso galardón que otorga Ámbito Cultural del Corte Inglés. Premio Algaba. ¿Eso con qué fue? Eso fue con... Héroes, villanos y genios, extranjeros insignes al servicio de los Austrias. Sí, en él hago un repaso por una galería de personajes que, bueno, que siendo extranjeros pues sirvieron fielmente a la monarquía hispánica de los Austrias. Qué bonito. Bueno, pues en cuanto tengas, ¿para cuándo saldrá publicado este de la Guerra Civil? Pues dentro de muy poquito. La verdad es que estamos ya en puertas de que esté en las librerías. Pues no tardará mucho. Vendrás en cuanto, si tienes a bien, a contárnoslo y a presentarlo. Ya sabes que encantado de estar aquí en el programa porque es un placer siempre estar aquí. Vamos a ir viendo, Raquel, ponnos esas imágenes que hemos visto de que hemos seleccionado de la Segunda Guerra Mundial, mientras, José Luis, yo les explicaba a los espectadores de la Redacción Abierta que nos vas a contar, de alguna manera, un poco siguiendo esta pauta de la Primera Guerra Mundial, aspectos de la Segunda Guerra Mundial menos conocidos, no lo habitual. Sí, hay por ejemplo, un episodio que es muy poco conocido y que yo creo que marca lo que es el desarrollo posterior de toda la Segunda Guerra Mundial, que está al margen de lo que se estudia dentro de la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Jalgin Gol, que se produce entre tropas rusas y japonesas en abril de 1939. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial, la fecha oficial de comienzo de la Primera Guerra Mundial, se produce en septiembre, el 1 de septiembre de 1939, con la invasión por parte de las tropas alemanas de Polonia. Pero esta batalla, que se produce en terreno de Mongolia, entre fuerzas japonesas y rusas, yo creo que tiene un papel fundamental en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, porque los japoneses son derrotados por primera vez por las fuerzas rusas. ¿Pero en qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1939, de abril de 1939. O sea, antes. Antes, es antes de que comience. Los rusos ya estaban en combate con los japoneses. Desde el 38. Hay que recordar que Japón pues, había creado un estado títere, el estado de Manchukuo, en China. Iniciaba su progresión en dirección hacia Mongolia, que era un estado títere de la Unión Soviética en aquel entonces, y se produce un enfrentamiento armado de grandes dimensiones. Es una auténtica guerra. También es conocido como el incidente de Nomonhan. Es una guerra de grandes dimensiones. Y ya digo, las tropas japonesas sufren una grave derrota ante las fuerzas soviéticas, ¿no? Y ese hecho hace que los japoneses decidan que no progresar no avanzar en la Rusia asiática, ¿no? Si no se hubiera producido esa derrota japonesa, pues posiblemente las fuerzas rusas hubieran tenido que dividirse en dos frentes: luchar contra los alemanes en Occidente y luchar contra los japoneses en Oriente, dividir sus fuerzas.
hay que pensar en las consecuencias que hubiera tenido para la Segunda Guerra Mundial esta división de fuerzas por parte de los soviéticos, ¿no? Posiblemente, a lo mejor, el resultado, haciendo un poco, siguiendo la distopía, ¿no? A lo mejor el resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido bien diferente. Por eso digo que es decisivo y es un episodio que es prácticamente desconocido. Pero porque no entra dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No entra dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en los antecedentes. Unos meses antes. Unos meses antes, prácticamente. Como decía, esto se produce en abril y la Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre de 1939. Llama la atención Japón, un país que en comparación, si uno coge el mapa mundi y ve lo que representaba la Unión Soviética y hoy Rusia y el espacio geográfico que ocupa Japón, parece mentira Japón, la superpotencia que llegó a ser en aquellos años, finales de los años 30, para plantarle cara a los soviéticos y además a los chinos. A los chinos los había derrotado. Ya digo, había constituido un estado títere en Manchukuo, había ocupado Corea, lo que es actualmente la península de las dos Coreas, las había ocupado militarmente y su expansión parecía imparable. Sus fuerzas militares pues dominaban todo el sureste asiático, ¿no? El único rival que parecía hacerles frente eran los Estados Unidos, que poco después, en 1941, parecía ya que la guerra era inevitable y se produce el ataque a Pearl Harbor, que desemboca en la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero era también una potencia en expansión, quería crear un imperio, un gran imperio, y bueno, pues quería extenderse en lo que era toda Asia, que todos los estados del sureste asiático pues estuvieran sometidos al imperio del sol naciente, y también incluían, por supuesto, la Unión Soviética asiática, por supuesto. Estamos viendo imágenes, esto no es el frente del Pacífico, esto es ya son creo que son las ruinas de Berlín. De la Cancillería estamos viendo. Esto es el Reichstag. Esta es la Cancillería, la Cancillería del Reich, donde estuvo Hitler, es el mariscal Zhukov, de la Unión Soviética, y estas imágenes son de la rendición de Japón. Precisamente, de lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando, que se produce ya en septiembre de 1945. Después de Hiroshima y Nagasaki, el lanzamiento de las bombas atómicas en el 6 y el 9 de agosto sobre Hiroshima primero y después en Nagasaki. El 8 de agosto es curioso porque Japón y la Unión Soviética no se declaran la guerra durante toda la Segunda Guerra Mundial. Es el día 8 de agosto, entre medias de los dos lanzamientos de las bombas atómicas, cuando la Unión Soviética, en cumplimiento de los acuerdos a los que se han llegado en la conferencia de Yalta, declara la guerra a Japón. El 8 de agosto. Hasta el 8 de agosto de 1945 la Unión Soviética no declara la guerra a Japón. ¿Por alguna razón en particular? Quizás porque, bueno, pues... ¿Por estrategia? Sí, por estrategia. La Unión Soviética sabía que Japón no se iba a atrever a entrar en su territorio nacional y, bueno, pues esperó hasta el último momento y, bueno, la verdad es que sacó rentabilidad la Unión Soviética de su entrada a última hora en conflicto con Japón, porque recuperó la isla de Sajalín, que pertenecía a Japón. Luego hay que recordar, ahora, veíamos antes las imágenes del mariscal Zhukov visitando las ruinas de la Cancillería de Berlín. Hay que señalar que en los instantes finales del Tercer Reich, cuando Hitler estaba a punto de suicidarse, había soldados españoles defendiendo la Cancillería del Reich, que es otro episodio muy poco conocido de la Segunda Guerra Mundial. La famosa unidad del capitán Miguel Ezquerra, que eran algunos irreductibles de la División Azul y de la Legión Legión Española de Voluntarios, como se llamó a los que se quedaron después de la retirada de la División Azul, que estuvieron encuadrados dentro de... La Legión Azul llamada, ¿no? Efectivamente, la Legión Azul, la Legión Española de Voluntarios, que, bueno, pues encuadrada en la División Valona, del famoso León de Grel, pues estuvieron combatiendo hasta los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en las proximidades del búnker de Hitler, ¿no? Pero, España ya había retirado a todos los voluntarios. Sí, ya sabían. Eran voluntariamente, ellos se habían quedado por... Sí, se había quedado incluso desobedeciendo las órdenes del régimen franquista, que había ordenado que todos los españoles que combatían en las unidades alemanas en la Segunda Guerra Mundial fueran repatriados y regresasen a España. Ellos se negaron, un grupo de irreductibles, hasta el último momento estuvieron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Muchos o pocos? Serían muy poquitos. Eran varias compañías, pues estamos hablando, también las cifras varían, pero no superarían los 500 hombres en total.
Hay que recordar también que en los compases finales de la Segunda Guerra Mundial, en este caso en el Pacífico, que hablábamos de Japón, estuvo a punto el régimen de Franco estuvo a punto de organizar lo que hubiera sido una legión, una división azul, pero en el Pacífico. En este caso habría sido una división azul naval, porque bueno, cuando se cambiaron las tornas y el régimen de Franco pues decidió apoyar a los aliados y abandonar el apoyo que hasta entonces había tenido la Alemania de Hitler, pues para conseguir la aprobación de los aliados, pues a raíz de las grandes matanzas que se producen en Manila, en Filipinas, durante la retirada japonesa, en la cual los japoneses destruyen la embajada española y masacran a cerca de, creo que recordar que eran 300 españoles y ciudadanos filipinos que estaban protegidos por las autoridades diplomáticas españolas. Pues el régimen de Franco envía una oferta a los aliados para montar una especie de división azul naval de barcos de la Armada Española que llegarían hasta el Pacífico y combatirían contra los japoneses en los compases también finales de la Guerra del Pacífico. Oferta que finalmente los aliados no aceptaron. Es otro episodio también muy desconocido. No tenía absolutamente ni idea. Ni idea. Y como casus belli, en fin, la matanza de españoles en Manila. Manila. Ahí. Por aquello de que había sido una colonia y que teníamos algún tipo de vinculación histórica con Filipinas. La matanza que se produce en Filipinas, de ciudadanos filipinos y también de españoles y de otros ciudadanos extranjeros, la verdad es que se producen miles de muertes. Los japoneses arrasan la ciudad a sangre y fuego. El casco histórico que había en Manila, herencia de la presencia española en el país, pues prácticamente queda arrasado. La ciudad es arrasada, junto con Varsovia son las dos grandes ciudades de la Segunda Guerra Mundial que son prácticamente borradas del mapa. Varsovia por los alemanes y Manila por los japoneses. Y bueno, pues a raíz de este hecho, pues el régimen franquista decide pues hacer esta oferta a los aliados, de esta propuesta de enviar una unidad, una división azul naval para combatir contra los japoneses, que hacía unos años habían sido prácticamente aliados de España, ¿no? Varsovia, Manila, ¿qué me dices de Dresde? El famoso bombardeo de Dresde por parte de desapareció la ciudad también. Fue arrasada con bombas incendiarias que crearon una auténtica tormenta de fuego sobre la ciudad, que estuvo ardiendo durante varios días. Una ciudad que no tenía ningún valor Esto es militar. algo que tampoco podría encajar perfectamente en estos relatos que nos haces, porque no es demasiado conocido. Quizá no es políticamente correcto hablar de esto, pero háblanos de los excesos de los aliados con respecto de los alemanes. Lo que tú has dicho, la verdad es que el bombardeo de Dresde es una auténtica carnicería. Además que ¿tenía valor estratégico? No tenía ningún valor estratégico. Además se había convertido en una ciudad que acogía a muchísimos refugiados alemanes en aquel momento. Hay que señalar que bueno, de Prusia Oriental venían muchos alemanes que huían del avance de las tropas soviéticas, y Dresde pues había convertido en un auténtico refugio para todas estas personas que huían de los soviéticos, ¿no? Y bueno, pues sobre todo fueron los británicos los que plantean este bombardeo con bombas incendiarias, una gran flota aérea que durante horas machaca a la ciudad alemana provocan una devastación terrible, provocando, las cifras ahora varían, hay incluso cifras que hablan de varios, de 200.000 muertos, incluso se llega a hablar, unas cifras sobrecogedoras que superarían incluso las de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Pero bueno, como ocurre con todas las guerras, en estos casos la historia la escriben los vencedores, y como tú bien decías, el caso de Dresde es muy incómodo. También en los compases finales tenemos el hundimiento de un crucero alemán, el Wilhelm Gustloff, que es hundido por un submarino soviético, un barco de pasajeros que iba cargado hasta arriba de refugiados también, que huían de Prusia Oriental. Y bueno, todos pensamos, cuando hablamos de catástrofes marítimas, todos pensamos en el Titanic, ¿no? Pero este barco ostenta el triste récord de ser la mayor catástrofe náutica de la historia. Más que el Titanic. Más que el Titanic. Se calcula que murieron en el hundimiento
de este crucero. Era un crucero de vacaciones que habían construido los nazis para que los obreros alemanes pudieran hacer cruceros baratos, y en este caso se utilizaba como transporte de tropas y también como transporte, en este caso como transporte de refugiados. Se calcula que murieron en el hundimiento de este transatlántico nada más y nada menos que 4.500 personas, entre ellos muchas mujeres y niños. Tampoco era una estrategia, un objetivo militar. Era un objetivo militar. Es más, al comandante del submarino ruso, terminada la Segunda Guerra Mundial, se le concedió, creo que, la Cruz de Héroe de la Unión Soviética por el hundimiento de este barco. También se habla de violaciones masivas de alemanas a la entrada de los soviéticos. Sí, es un hecho cierto. Es un hecho históricamente cierto. Tampoco existen cifras exactas que puedan dar establecer el nivel de estas atrocidades, pero cientos de miles de mujeres alemanas fueron violadas por las tropas rusas. En un primer momento las autoridades militares soviéticas no tomaron medidas para cortar estos abusos, ¿no? Luego, cuando la verdad es que incluso hubo quejas por parte de aliada de estos actos, pues la verdad es que las autoridades soviéticas fueron cuando tomaron cartas en el asunto y prohibieron a las tropas soviéticas que se produjeran estas violaciones. Hay también casos y bueno, documentación que afirma que los oficiales soviéticos llegaron a ser muy duros a la hora de castigar este tipo de actos, ¿no? Ya cuando las autoridades soviéticas decidieron, sobre todo diciendo que bueno, pues que ellos no eran como habían sido los alemanes cuando invadieron el territorio ruso y soviético, pues ellos no iban a hacer lo mismo al invadir el territorio alemán, y la verdad es que pusieron coto a estos abusos por parte de los soldados rusos. José Luis, tú que has estudiado y que conoces muy bien tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, una pregunta que por compleja yo creo que quizás me digas que tiene una muy difícil explicación o que se debe a múltiples factores, pero ¿cómo una potencia geográficamente pequeña, demográficamente en comparación con sus rivales también muy minoritaria, como es Alemania, es capaz de, en primer lugar, reconstruirse desde su fracaso en la Primera Guerra Mundial, fracaso relativo, hay que leer el libro para darse cuenta de que el fracaso de la Primera Guerra Mundial de los alemanes en realidad no es tal, porque no pierde la guerra, pero cómo consiguen reconstruirse en 2 décadas y forjar una superpotencia militar con el ánimo suficiente para envenenar a su población con ese espíritu del pueblo, ese Volksgeist que dicen, y combatir, arrasar, ganar, y mantener diferentes frentes abiertos contra el resto del planeta y resistir durante 5 años. ¿Esto cómo es posible? Quizás la mentalidad alemana, hay que tenerla muy en cuenta. Bueno, pues también la verdad es que los nazis extendieron entre la población alemana ese sentimiento de orgullo y de venganza también contra aquellos que los habían humillado durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Luego hay que señalar también el valor de todos sus oficiales y sus generales, ¿no? Que de la misma forma que la Unión Soviética con Stalin, pues con sus purgas prácticamente eliminó a toda la jerarquía militar más capaz del ejército soviético, con sus consecuencias, como se vería después en la Segunda Guerra Mundial con la invasión de la Unión Soviética por parte de los alemanes, pues la verdad es que el ejército alemán hizo todo lo contrario. Forjó, aunque no se podía armar, hasta cierto momento en el cual Hitler decide que bueno, va a rearmar a Alemania y la va a convertir en esa gran potencia militar que él deseaba, pues los oficiales alemanes y los militares alemanes, los generales, no perdieron el tiempo. O sea que las limitaciones que se impusieron en el Tratado de Versalles no supusieron que bueno, el ejército alemán se siguiera formando, siguiera desarrollando esa teoría de la guerra relámpago, de la coordinación de las fuerzas de tierra con los tanques y con los aviones que tantos éxitos le dio en los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial. Blitzkrieg le llamaban, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues yo creo que ahí está la clave, ¿no? Y luego además un pueblo alemán
todos sabemos y todos, tiene muchos tópicos el pueblo alemán, como todos. Eso es un pueblo orgulloso, trabajador, pragmático, muy decidido, que cuando se fija un objetivo va directamente hacia él, y los nazis supieron manipular muy bien estos sentimientos y los aplicaron para desarrollar una guerra que, como tú bien decías, pues fue capaz de resistir durante 5 años a todas las grandes potencias de la época. Hay que decir que bueno, lucharon contra los Estados Unidos, contra Gran Bretaña y su imperio. Arrasan Francia en 2 semanas. Polonia menos, ocupan prácticamente toda Europa sin oposición, invaden la Unión Soviética, los vastos territorios de la Unión Soviética también en un tiempo récord, que yo creo que ni los propios generales ni los oficiales alemanes se creían lo que estaba pasando, ¿no? Luego, delante del Führer, delante de Hitler, pues decían una cosa, pero ellos por detrás decían, bueno, esto no podemos seguir así, ¿no? En este plan, ¿no? Avanzando a esta rapidez, ¿no? Es que un día se nos va a acabar el combustible, no vamos a tener tropas para ocupar tanto territorio, ¿no? Hasta ese punto, temían su propio éxito. Sí. Hay muchos comentarios de documentos y crónicas de la época en la cual aparecen testimonios de los generales alemanes que bueno, pues los más optimistas murieron prácticamente de éxito, pero los más realistas decían, bueno, esto a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuándo se le empieza a poner freno a esa máquina de ganar, que era el Tercer Reich? Hombre, yo creo que el gran error que comete Hitler en la Segunda Guerra Mundial es la invasión de la URSS y, por supuesto, declarar la guerra a los Estados Unidos. Y bueno, yo creo que lo que marca el declive de Alemania es la derrota en Stalingrado. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de la derrota de Stalingrado. 44. Se produce a principios de 1943. Aunque los últimos reductos de soldados alemanes que combaten en Stalingrado se rinden en marzo del 43, pero estamos hablando de finales del 42, principios del 43. Yo creo que marca el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Es más, aparte de ese momento, las fuerzas alemanas inician una retirada más o menos escalonada y ordenada hacia su propio territorio, que culmina pues, en lo que hablábamos antes, en la conquista de Berlín por parte de las tropas soviéticas. ¿Qué peso tuvieron las teorías raciales, el romanticismo, el irracionalismo, Nietzsche, Wagner, las valquirias cabalgando, todo ese mundo lírico del que se alimentaban los nazis? Albert Speer, su arquitectura, ese arte futurista, todo ese mundo pesó en el ánimo de los nazis, les empujó, sirvió de motor. Claro, es que era uno de los principios básicos del nazismo, la superioridad racial que también llevaba consigo la superioridad cultural de la nación alemana sobre los demás pueblos, ¿no? Y yo creo que influyó de manera decisiva. Hay que recordar también que bueno, siempre nos quedamos con los japoneses, pero en el caso de con el caso de los alemanes, pero hay que recordar también que los japoneses despliegan una guerra que también tiene un elemento racial muy poderoso. Ellos se consideraban la raza superior, pero en el sureste asiático, y todos los demás pueblos de Asia eran inferiores, incluso los occidentales éramos inferiores ante los ojos de los japoneses, ¿no? El soldado occidental decía, bueno, nosotros vamos a ganar la guerra muy fácilmente porque el soldado occidental va a ser incapaz de soportar las penurias que puede soportar el soldado japonés. La raza japonesa, la raza nipona es superior a la occidental y, por supuesto, perdón, a los demás pueblos del sureste asiático. Y es un dato que muchas veces se olvida, ¿no? Porque siempre nos quedamos con esa fascinación que tú bien decías del arte que usaron los nazis pues para vender su ideología nefasta, ¿no? Que nos genera una fascinación un tanto morbosa, ¿no? Entre temor y fascinación, y asco y atracción. Y atracción, efectivamente, es que es así, ¿no? A veces se comenta cuando las revistas de historia dicen, bueno, queremos vender más con este número, ¿de qué tema podemos hablar? Siempre el tema del nazismo es un tema recurrente, porque bueno, pues siempre llama muchísimo la atención del público. Cuando sale Hitler en portada se vende como churros, es como que el monstruo, el mal, la representación, del mal. Legítima y justa del mal. No otra cosa era Hitler, sino un monstruo. Con respecto del Holocausto, aún existe cierta controversia respecto de si esto se conocía,
no se conocía, sabían las barbaridades, los aliados lo sabían, las barbaridades que estaban cometiendo los alemanes, los oficiales alemanes sabían lo que estaban haciendo, en Alemania se sabía que había campos de concentración, porque luego cuando llegan los aliados obligan a los vecinos alemanes de los campos de concentración a pasearse por allí. Muchos decían que ellos no ignoraban lo que estaba ocurriendo, esa matanza industrial de judíos, de gitanos, en fin, de oposición política. De opositores españoles también al régimen franquista, hay que recordarlo, que murieron muchos españoles en los campos de concentración. Sí que se sabía. Lo que pasa es que, bueno, hay que recordar que el régimen nazi era un régimen dictatorial y a todo aquel que se pudiera oponer o que pudiera denunciar este tipo de cosas podía acabar en un campo de concentración. Entonces, claro, el pueblo alemán tenía miedo también. Tenía miedo. Había un rumor extendido, todo el mundo sabía algo, había oído algo, tenía un familiar que estaba, a lo mejor, pues era un soldado o un miembro de las SS que estaba en un campo de concentración y contaba cosas. Y bueno, esto se sabía, era un rumor extendido. Lo que pasa es que... O sea, era un rumor, pero esto no era público, ni salía en los medios de comunicación. Todo esto se mantuvo en secreto. En secreto, ¿no? Y en los países aliados también se sabía, también se conocía. Estamos viendo imágenes de la lista de Schindler. Todo esto se sabía. Es más, había asociaciones judías en Estados Unidos que intentaban comprar las vidas de los judíos que estaban en los campos de concentración. Es más, algunos jerarcas nazis, algunos líderes de las SS incluso intentaron hacer negocio con el tema de los judíos en los campos de concentración. En fin. Te referías antes a Schindler, a la lista de Schindler. Háblame, y esto les va a llenar de orgullo seguramente si no conocen el caso, y qué pena que no lo conozcan, porque los españoles, en fin, yo creo que la autoestima de este país merece un empujón, entre otras cosas por nombres y hombres como Ángel Sanz Briz. Ángel Sanz Briz, otro gran desconocido de la historia de España. Maldita sea que este hombre sea... Cuéntanos, ¿quién era y qué hizo? Pues bueno, la labor de Sanz Briz la verdad es que fue encomiable. Hablábamos de Schindler, al que es presentado sobre todo por el mundo anglosajón como el gran héroe salvador de judíos, pero la labor que hizo este diplomático español fue todavía mayor. O sea, salvó a muchísimos más judíos que Schindler. Lo que pasa es que, bueno, pues como era español y como era un diplomático de un régimen que bueno, pues fue aliado en un cierto momento de los enemigos de los aliados, de los nazis y de los alemanes, pues quizás no convenía demasiado hablar de este señor, ¿no? Pero la verdad es que los actos que protagonizó para salvar a miles de judíos de los campos de exterminio de los nazis, pues es encomiable, ¿no? ¿Pero de motu propio o por indicaciones del régimen de Franco? Eso es un dato ahí que se discute mucho, no se sabe muy bien si bueno, pues como pasaba también lo que hablábamos antes, esta división azul en el Pacífico, si se hacía en un segundo plano del régimen, si se buscaba con estas actuaciones pues conciliarse con los aliados, pero desde luego la labor de este diplomático español actuó también por convicción propia y por iniciativa propia. Es más, es famosa esta anécdota que bueno, le pusieron un tope las autoridades nazis de los que podía tener refugiados, de estos sefardíes, estos judíos de origen sefardí, a los que pudo dar cobijo y amparo, y le dieron una cifra determinada, ahora mismo no recuerdo cuál fue, y él pues lo que hacía era añadir ceros por delante de esa cifra que le dieron para que esa cifra poder aumentarla y que pudiera atender a mayor número de judíos. La verdad es que su labor es otro de esos, antes hablábamos de estas historias que emocionan, es una historia que emociona. Que debería tener calles en toda España. Tener calles y monumentos este hombre, porque es uno de esos héroes desconocidos de la historia de España y que quizás pues ha pagado pues lo que comentaba antes, el que fuera un diplomático de un régimen que bueno, pues fue repudiado por los aliados. ¿Él era embajador en Hungría o en la República Checa? En Hungría. Ahora mismo no tengo claro el dato, pero creo que era en Hungría. Bueno, pues nos vamos a despedir, José Luis, no sin antes volver a recordar a los amigos de la redacción abierta, a estos espectadores tan fieles que tenemos, que este libro, titulado Eso no estaba en mi libro de la Primera Guerra Mundial, es un libro que merece la pena y es un libro que, en fin, si les gusta como José Luis cuenta la historia de esta manera tan inteligible, tan didáctica, tan pedagógica,
tan clara. Es un libro que va precisamente en esa línea y que olvídense ustedes de frentes de batalla, de cifras, de años, de meses, de días. Son, en fin, historias que merecen la pena y que están escritas casi como se escribiría una novela. Es la narración de muchos aspectos desconocidos de la Primera Guerra Mundial y muchos de ellos, ya les digo, yo he visto a José Luis emocionarse en la presentación del libro, que son verdaderamente apasionantes. José Luis Hernández Garbi, ha sido un placer. Lo mismo digo, Rafael, un placer estar con todos vosotros. Tenerte en cuanto publiques ese libro de lugares desconocidos. ¿Cómo se va a titular el libro? De la Guerra 50 lugares de la Guerra Civil. 50 lugares, no necesariamente desconocidos. No necesariamente. Algunos sí que lo son. Ahora está en Brunete. Está en Brunete. ¿En mi tierra alicantina? En Alicante no. ¿Valencia? En Valencia sí. En Valencia hay un capítulo dedicado a los refugios que todavía existen de la Guerra Civil. Bueno, pues cuando lo tengas, si te parece, vienes aquí y lo presentamos. Será un auténtico honor estar aquí para presentarlo de todos vosotros. Y los espectadores seguro que lo agradecen.